Buenos días, hoy les vamos a presentar la simulación del efecto de una órtesis de tobillo y de pie AFO para limitar la inversión del tobillo. Él es mi compañero Darío Pantoja y mi nombre es Emanuel Cruz. Listo, para tener en cuenta las simulaciones se hicieron con los siguientes datos. El peso del paciente que se extrae de OpenSim del modelo es de 75 kilos, pero sumar el peso de la órtesis es de 77. Este modelo se encuentra en una posición inicial con una inclinación de 20 grados respecto a X y una altura de 25 centímetros. La altura del paciente a la que se deja caer del modelo es de 1.67 metros respecto a la pelvis y el tobillo tiene un ángulo de 11.5 grados que ya es tipo dorsiflexión y un ángulo subtalar de menos 0.030 grados. La órtesis es tipo suave, ya que la rigidez es de 10.000. Luego, estas fueron nuestras condiciones de simulación, las cuales evaluamos cada una. Primero tenemos rotación en X, para la cual tomamos la plataforma de 0 grados, 25 y 32 grados. Luego tenemos rotación en Z, en la cual tenemos 0, 22, 42 grados, y también vamos a evaluar el ángulo del tobillo en neutro, dorsiflexión y plantiflexión. Listo, al simular las condiciones en X tenemos las siguientes gráficas que en todos vemos que alcanzan ángulos críticos cerca a un radian, ya que esto puede generar lesión de la articulación subtalar. Pero al comparar las gráficas vemos que el neutro es muy bajo, pero en 32 grados ya se llega a 1.75 radianes, que es muy peligroso, y la mitad es de 25, y ya es todo. Ahora analizamos la rotación de la plataforma únicamente en Z. Para ello se regresa el valor de rotación en X a 0 y podemos notar cómo al compararlos, listo, entonces luego en el momento de compararlos podemos notar que en el contacto inicial al tener rotación en 0 es mínimo. Luego, en la rotación de 50 grados es la que obtiene un mayor ángulo, aproximadamente 0.55. Luego, al pasar el contacto inicial, la rotación de 35 supera el valor de la rotación de 50, pero este ya no es relevante para el análisis. Listo, para el tobillo se tomaron tres ángulos, uno que es de plantiflexión, que se toma a menos 15 grados, otro de dorsiflexión a 28 grados y el ángulo neutro a 0 grados. Al comparar vemos que todos tienen características muy similares, sobre todo el de plantiflexión y el neutro, ya que el de dorsiflexión alcanza picos más altos en el contacto inicial, pero se podría decir que no es tan relevante la posición del tobillo inicial, pues en el grado de libertad de dorsiflexión y plantiflexión. Esto era listo. Ahorita probamos caídas con el paciente, pero esta vez con órtesis. Lo que vamos a probar es la rigidez de esta. Entonces, lo primero que hicimos, la órtesis tiene dos cuerpos, la zona medial y la zona lateral. Entonces comparamos poniendo la zona medial dura y suave. Para esto se modifica el parámetro de translational stiffness, que en pocas palabras es la rigidez de esta. Aquí pues vemos cada una independientemente y aquí tenemos las curvas. Vemos que tanto la zona medial como la zona lateral tienen el mismo impacto si son rígidas o suaves. Y aquí está la comparación de todas y miramos que las mediales laterales suaves, la medial y lateral suave se comportan casi igual, y lo mismo con las rígidas, pero también agregamos una por nuestra cuenta que es una totalmente rígida, que vemos que sí baja mucho el ángulo de
inversión subtalar y pues que es lo ideal en una órtesis de este tipo. Listo, ahora continuamos con el análisis de rodilla y los ángulos críticos que pueden llevar a una lesión de los ligamentos cruzados. Luego de consultar en la literatura obtuvimos que el ángulo está en un rango de los 10 a los 20 grados, por tanto habíamos decidido trabajar con 15. Sin embargo, en nuestro modelo de OpenSim no está permitido, está restringido hasta 11 grados. Bueno, luego para el cálculo de nuestras fuerzas fue bastante simple. Multiplicamos el peso del sujeto por la aceleración de la gravedad. Es importante tener en cuenta que se va a caer desde 2.5 metros respecto a la pelvis. Para ello nos basamos en estudios de baloncesto, tanto en hombres como en mujeres, en diferentes, y también en personas que no practican deportes, en ambos géneros. Los datos que vamos a usar en la simulación son los siguientes. Pues primero se tiene la plataforma en X en 0, llevamos la rotación a 35 en Z, la altura de la pelvis, como lo había mencionado, a 2.5 metros, la rodilla a 0 grados, mientras que el tobillo lo vamos a mantener bloqueado a 35 grados. Listo, aquí podemos observar la caída del paciente y vemos cómo la parte de la rodilla se flexiona a niveles críticos en la parte trasera, que es lo que produce la lesión de ligamentos cruzados. Ahora, analizando esta simulación, pues obtuvimos un ángulo mayor en el rango lesivo, teniendo un pico en el punto de contacto, lo que indica que nuestro paciente sí tuvo una lesión. Es importante recordar que en OpenSim no podemos simular lo que vienen siendo tendones ni ligamentos, ya que este lo considera un resorte elástico suave y no es posible simular. Listo, ahora lo siguiente es las fuerzas y pruebas que le hicimos a nuestra AFO. Entonces para esto nos basamos en dos pruebas, una que se encargó de comparar materiales que era entre un polímero resistente al calor y fibras de carbono. Este estudio se realizó con una fuerza de 1000 newtons en la parte superior, que es la flecha de aquí arriba. Además nos basamos en otro estudio del 2014 que habla sobre la caminata humana. Entonces, como para tener igualdad de fuerzas, pusimos todas las fuerzas a 1000 newtons, simulando un paciente de aproximadamente 120 kilos. Las fuerzas de la parte de la planta del pie tiene una directamente normal al suelo de 1000 newtons y una de reacción a 45 grados, que más o menos en promedio es la reacción que genera el suelo sobre el pie. Luego realizamos nuestro análisis de tensión estática y obtuvimos un factor de seguridad bastante bueno de 4.7, lo que indica que nuestra AFO va a resistir con las cargas que va a tener el paciente al realizar esta marcha bastante intensa. Y en las partes de los resultados de von Mises obtuvimos un valor de 8.2 por 10 a la 4 megapascales en la zona plantar, lo que simula que la carga de la marcha se ejerce en esa zona. También hay que tener en cuenta que los contactos tocó hacerlos un poquito grandes de manera automática, de aproximadamente 0.5 milímetros, ya que no se juntaban los dos cuerpos. Listo, ahora decidimos traer este caso clínico particular basándonos en el estudio de Kim en el año 2015, el cual se realizó sobre personas pacientes de alta edad
las cuales sufrían de dificultad para caminar, en estabilidad y en pie caído. Para esta optimización se emplean elásticos para mejorar la estabilidad en la zona metatarsiana y para restringir el movimiento y evitar que el pie caiga de manera descontrolada. Para la simulación se aplicaron las mismas fuerzas, además de unas nuevas, ya que los elásticos inicialmente están estirados, se intentan contraer, entonces generan fuerzas hacia arriba, que investigando por los materiales que pusimos, que eran nylon, son más o menos de 50 newtons. Los demás materiales y además los nuevos, como los arcos metatarsianos y el que está a la altura del tobillo, los hicimos de fibras de carbono, manteniendo el material anterior. Estos son los resultados de la simulación estática, que nos da un factor de seguridad más alto de 7 de un valor de 7, y el localizado en la zona superior. Con el análisis de von Mises podemos notar cómo nuestra AFO optimizada sigue soportando de manera adecuada y distribuyendo de manera correcta las tensiones, teniendo un valor máximo de 42.6 megapascales y mínimo de 3.4 megapascales, por lo que sigue siendo muy bueno y los materiales son bastante adecuados. De manera comparativa y general, podemos notar cómo la AFO modificada mejora considerablemente los valores, en especial en la prueba de von Mises. Sin embargo, es bastante notorio destacar que los valores de mejora son bastante importantes para mejorar el caso clínico en específico que queremos resolver. Estas son las referencias de los estudios que tomamos para elegir los materiales, las fuerzas y las modificaciones adecuadas. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias.